¿Quieres ayudar? Entonces deja de hacer el papel de buen samaritano y ve a ocuparte de tu vida. Las palabras de Larisa resonaron por la bulliciosa calle del centro de la ciudad. Paulo, disfrazado de mendigo, con ropa sucia y barba sin afeitar, estaba sentado frente al café más elegante de la región. Acababa de pedir una ayuda para alimentarse, y aquellas palabras duras y afiladas golpearon su corazón de una manera que no imaginaba posible. La mujer que amaba, con quien compartía sus sueños y sus planes para el futuro, acababa de humillarlo delante de tantas personas, y lo peor, ella no tenía la menor idea de quién era él realmente. La escena, que parecía una pesadilla, no era solo un reflejo de la indiferencia de Larisa, sino también una advertencia de algo que Paulo venía sospechando desde hacía tiempo. El amor que ella decía sentir por él podría no ser real. Por más que ella pareciera cariñosa y atenta con él en los momentos íntimos, Paulo comenzaba a notar que sus actitudes con otras personas no eran las mismas. Algo estaba mal, y ya no podía ignorarlo. Paulo siempre había sido un hombre práctico y de visión clara. A los 38 años era dueño de la mayor hacienda de la región, con una producción de granos que abastecía el mercado nacional. Se despertaba todos los días al amanecer, revisaba los tractores, conversaba con sus capataces y tenía un conocimiento profundo de todos los aspectos de su empresa. Era un hombre que sabía lo que quería y cómo alcanzar sus objetivos. Sin embargo, algo lo perturbaba constantemente: la duda sobre los sentimientos de Larisa. La conocía bien, pero algo en su comportamiento comenzaba a ser demasiado evidente para ignorarlo. Durante los 3 años que llevaban juntos, Paulo notó las pequeñas señales que indicaban que Larisa no lo veía de la misma manera que él la veía. Pequeños gestos de desprecio hacia personas que ella consideraba inferiores, como cuando un camarero derramó un poco de agua en su plato durante una cena y ella en voz alta dijo: «¡Qué incompetente! No puede hacer nada bien». Paulo intentó justificarlo, diciéndose a sí mismo que tal vez ella había tenido un mal día, pero con el tiempo, esas actitudes se multiplicaron. En otra ocasión, en un centro comercial de la ciudad, Larisa se quejó de un portero anciano, diciendo en voz alta que debería jubilarse. Paulo, que provenía de una familia humilde, no podía entender cómo ella podía ser tan insensible. Ella siempre estaba rodeada de personas influyentes y poderosas, pero eso no debería ser motivo para tratarlas con tanta frialdad. En su mente, Larisa debería saber que todos, independientemente de su profesión o clase social, merecían respeto. El colmo llegó cuando Larisa hizo llorar a una señora de apariencia sencilla. La mujer solo intentaba evitar un charco de agua en el baño del centro comercial, pero Larisa la humilló frente a todos. ¿No te das cuenta de que estás estorbando? ¿No tienes educación? Deberías haber terminado antes, dijo ella, con un desprecio tan evidente que Paulo apenas pudo creer lo que escuchó. Fue en ese momento que Paulo decidió que necesitaba saber la verdad. ¿Acaso Larisa lo amaba de verdad o solo estaba interesada en su dinero y en la vida lujosa que él podía ofrecerle? No lo sabía con certeza, pero sentía que no podía seguir adelante sin antes descubrir qué pasaba en su corazón. Necesitaba una respuesta, y solo había una manera de obtenerla. En los días siguientes, Paulo comenzó a observar a Larisa más atentamente. Ya no podía ver sus gestos cariñosos de la misma manera. Siempre estaban en cenas sofisticadas, viajando a destinos de lujo y haciendo planes grandiosos para el futuro, pero la forma en que ella trataba a las personas a su alrededor, especialmente a aquellos que no tenían nada que ofrecer, era algo que no podía ignorar. Parecía ver el mundo en términos de poder y estatus, y cuanto más observaba, más incómodo se sentía. Paulo conocía los hábitos de Larisa. Todos los jueves, ella almorzaba con sus amigas ricas en el restaurante Villa Toscana, uno de los más elegantes de la ciudad. La mesa era siempre la misma, y ella siempre pedía la misma ensalada, tratando a los empleados con una indiferencia que lo incomodaba. Se comportaba como si el mundo fuera su escenario, y las personas a su alrededor fueran solo extras. Fue entonces cuando Paulo tuvo la idea. Iba a poner a prueba a Larisa, pero no de manera convencional. No quería una conversación directa, una discusión. No, quería probarla en una situación que la pusiera en una posición
donde no pudiera ocultar su verdadera naturaleza. Tendría que ser alguien que ella no conociera, alguien completamente diferente, para descubrir cómo lo trataría realmente. La preparación fue minuciosa. Paulo compró ropa vieja en un mercado de segunda mano, en una ciudad vecina. Dejó crecer la barba y roció la ropa con tierra para dar la apariencia de alguien que vive en la calle. Pero lo más importante no era solo el aspecto. Necesitaba estar psicológicamente preparado para lo que estaba a punto de hacer. Recordaba su infancia, cuando su padre, a pesar de ser pobre, nunca permitió que nadie lo humillara. Eso formó su visión del mundo. La dignidad lo era todo, y nadie debería ser tratado con desprecio sin importar la situación. El miércoles, Paulo hizo una prueba. Salió a las calles de la ciudad, vestido como indigente, intentando mezclarse con los demás. No solo se estaba disfrazando, estaba experimentando en carne propia lo que muchos brasileños enfrentan todos los días: el prejuicio, el desprecio. Las personas lo miraban de reojo, evitaban el contacto, y en algunos momentos incluso sintió la incomodidad de ser visto como invisible. Ya sabía que el mundo no era amable con los pobres, pero vivirlo fue un impacto. Llegó el jueves, y el momento de la prueba estaba por suceder. Paulo estaba posicionado en la entrada del Villa Toscana, donde podría observar a Larisa de cerca. Su corazón latía con fuerza. La tensión era palpable. Ya sabía lo que iba a pasar, pero aún así, la sensación de acercarse a ella con ese disfraz era angustiante. A las 11:58, el Audi blanco de Larisa se detuvo frente al restaurante. Ella bajó del auto, impecable como siempre, con un vestido de marca, tacones altos y una postura altiva. Saludó al valet con un gesto despreocupado y caminó hacia la puerta. Paulo respiró hondo y se acercó a ella. Cuando pasó por su lado, hizo su pedido. «Disculpe, señora, ¿podría ayudarme con una monedita? Hace 2 días que no como nada caliente». La mirada de Larisa fue instantáneamente fría. Lo observó de arriba a abajo y su tono de voz fue gélido. «¿Aquí? ¿En medio de la calle? ¿Frente a este restaurante?», dijo haciendo una mueca. «¿No te da vergüenza pedir limosna? Trabaja como todos los demás». Se dio la vuelta rápidamente y continuó su camino, sin mirarlo de nuevo. Ni siquiera percibió que él allí era el hombre con quien pasaría el resto de su vida. Paulo se quedó allí, paralizado. Sabía que esa era la respuesta que buscaba, pero el dolor de ver lo que Larisa realmente pensaba de las personas como él era abrumador. No sabía cómo enfrentaría ese momento, pero también sabía que no podía seguir cerrando los ojos ante aquello. En los días siguientes, Paulo se convirtió en un observador silencioso. Lo que experimentó en la acera frente al Villa Toscana le dio una visión aún más clara de quién era realmente Larisa. No solo sus palabras, sino también su actitud hacia los demás lo marcaron profundamente. La veía interactuar con empleados en diferentes contextos, siempre fría, distante y con una clara sensación de superioridad. Eso no era algo que pudiera ignorar, pero lo que más lo sorprendía era cómo ella parecía no darse cuenta de su propia crueldad. Recordó cuando estaban en un restaurante sofisticado, una de las tantas ocasiones en que ella se comportó de manera condescendiente. Ese día, Larisa criticó al camarero por un error pequeño. Derramó un poco de salsa en el mantel al servir la entrada. La reacción de Larisa fue inmediata y cortante. «Realmente eres un incompetente. Esperamos un servicio de nivel, no un desastre». El camarero, visiblemente nervioso, pidió disculpas repetidamente, pero Larisa no le dio ni una mirada de comprensión. No se dio cuenta de que él solo intentaba hacer su trabajo. Ni siquiera dudó en humillarlo frente a otros clientes. Después de eso, Paulo intentó racionalizar su comportamiento, pero los episodios se acumulaban y ya no podían ser ignorados. Larisa trataba a los demás de forma implacable, especialmente a aquellos que veía como inferiores. Las pequeñas humillaciones diarias, los gestos de desprecio con los que se sentía cómoda, comenzaron a molestarlo de manera insoportable. No era solo con el camarero o con los empleados del salón de belleza, sino con cualquiera que estuviera por debajo de ella en la escala social. Sin embargo, había algo que Paulo no lograba entender. Durante todos esos momentos, Larisa seguía siendo la mujer que él creía amar. Se mostraba cariñosa con él, dulce y atenta
en los momentos íntimos. Pero cuando la veía en público, frente a los demás, era como si se transformara. Su comportamiento cambiaba radicalmente dependiendo de la situación, y él ya no podía ignorar la impresión de que ella veía la relación como algo conveniente, algo que la colocaba en un nivel más alto en la sociedad. Tal vez el amor era solo una fachada. La idea de que ella podría estar interesada solo en su fortuna era una posibilidad aterradora, pero que tenía más sentido a medida que observaba los detalles. Fue entonces cuando Paulo comenzó a planear lo que podría ser la prueba definitiva. Sabía que Larisa siempre almorzaba los jueves en el Villa Toscana con sus amigas, y eso podría ser una oportunidad única para observar su reacción y entender de una vez por todas quién era realmente. Pero no quería que fuera una simple prueba de generosidad, quería algo más profundo, más revelador. Recordó cuando estaba al inicio de su relación con Larisa y cómo ella parecía genuinamente interesada en su vida y en la historia de su familia. Se había emocionado cuando él le contó sobre los tiempos difíciles de su infancia, sobre cómo su padre había luchado para ofrecerle un futuro mejor. Pero ahora, a la luz de los nuevos episodios, Paulo se preguntaba si ella realmente se preocupaba por él o solo por la estabilidad y los bienes que él podía ofrecerle. Surgió la idea. Y con ella, un plan meticuloso comenzó a tomar forma en la mente de Paulo. Si iba a disfrazarse, no podía ser solo un cambio de apariencia. Necesitaba ser una prueba psicológica, un salto profundo a las condiciones que tantas personas enfrentan todos los días. Paulo no sabía qué descubriría, pero sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba estar seguro de quién era Larisa, y el riesgo de perder la relación era algo que estaba dispuesto a asumir. La víspera de la prueba, Paulo se preparó. Compró ropa usada, ropa de mercado de pulgas, de esas que indiscutiblemente marcarían su condición como indigente. También dejó crecer la barba y roció la ropa con tierra y mugre para crear una apariencia convincente. No era solo el aspecto lo que importaba, sino cómo se sentiría en el papel de un hombre invisible, cómo lo vería la sociedad si estuviera en la misma condición que aquellos que viven al margen. Sabía que se estaba preparando para una prueba emocional difícil, pero la motivación para descubrir la verdad era más fuerte. Esas dudas que comenzaron a formarse en su mente tenían que ser resueltas. ¿Cómo podría pasar el resto de su vida junto a alguien que no respetaba a los demás? ¿Cómo podría construir un futuro con alguien que solo lo veía como una llave para su propia ascensión social? La mañana de la prueba, Paulo se dirigió al restaurante Villa Toscana con el corazón apesadumbrado. El plan estaba en marcha, y ahora solo necesitaba esperar el momento adecuado para poner su disfraz en acción. Llegó a la entrada del restaurante y se posicionó, de manera que pudiera observar desde lejos. Cuando el Audi blanco de Larisa apareció a la vista, Paulo supo que el momento se acercaba. Su corazón latía más rápido a cada segundo. Respiró hondo, ajustó su disfraz y con pasos lentos e inseguros se acercó a ella. Se posicionó cerca de la entrada, de modo que ella no lo reconociera inmediatamente. Al verla acercarse, con su postura altiva y su mirada arrogante, el impacto de la situación fue inmenso. Ella pasó por su lado sin siquiera mirarlo, como si fuera solo una parte del escenario. Cuando él pidió ayuda, la reacción de Larisa fue instantánea y cruel. No dudó en llamarlo vagabundo, y luego se volvió hacia los demás invitados con una sonrisa despectiva, como si él no fuera más que un estorbo en su camino. En ese momento, Paulo supo lo que necesitaba saber. La mujer con la que planeaba casarse, con la que creía tener un futuro, no era quien él pensaba. Lo que había presenciado era la verdadera cara de Larisa, y ahora tenía una decisión que tomar. En los días que siguieron al incidente, Paulo se vio envuelto en un torbellino de emociones. La humillación que Larisa le impuso, sin saber quién era él realmente, resonó en su mente como una pesadilla. Sabía que el dolor de ser tratado de esa forma no era solo una cuestión de orgullo herido, sino una revelación sobre la verdadera naturaleza de Larisa. Lo que más le dolía era darse cuenta de que, durante 3 años, había construido un futuro con alguien que no lo amaba por lo que era, sino por lo que representaba. Intentó disimular sus emociones frente a ella, tratando de mantener la fachada de una relación feliz. Todavía salían a almorzar,
Todavía discutían detalles de la boda que se acercaba, pero dentro de Paulo, algo había cambiado irreversiblemente. Las palabras de Larisa, sus acciones, todo parecía ahora más claro que nunca. Se sentía como si estuviera viviendo una mentira, y esa mentira estaba a punto de ser desenmascarada. La duda que lo consumía no era solo sobre el carácter de Larisa, sino también sobre su propia capacidad para discernir la verdad. ¿Cómo pudo estar tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo dejarse llevar por un amor que ahora parecía vacío y calculador? El dolor era profundo, pero sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar la verdad. No quería casarse con alguien que lo usaba para alcanzar una posición social. Quería a alguien que lo amara por lo que era, no por lo que poseía. La boda estaba programada para un sábado de octubre, una fecha que Larisa ya imaginaba como el gran evento de su vida. Paulo sabía que no podía casarse con ella, pero no quería simplemente cancelar el evento de manera abrupta. Necesitaba darle una lección de humildad, algo que la hiciera ver las consecuencias de sus actitudes y comportamientos. Y sabía que eso no podía hacerse de manera privada. No, el mundo entero necesitaba saber quién era ella realmente. Fue entonces cuando Paulo tomó la decisión de exponer a Larisa de manera pública. Sabía que el impacto de una revelación como esa sería enorme, pero no podía soportar más la idea de pasar su vida junto a alguien que no tenía compasión por los demás. No quería seguir viviendo con la constante sensación de estar siendo engañado. El jueves, 2 días antes de la boda, Paulo fue al Villa Toscana. Esta vez no estaba disfrazado. Estaba elegante, con un traje formal, conduciendo su camioneta. Sabía que necesitaba hablar con Ana, la camarera que había sido tan amable con él durante la prueba. La encontró organizando las mesas y, cuando lo vio, una sonrisa educada apareció en su rostro, sin reconocerlo. «Buenas tardes. ¿Mesa para cuántas personas?», preguntó con la cortesía de siempre. Paulo se acercó con una sonrisa triste. «En realidad quería hablar contigo», dijo. «¿Recuerdas a un hombre que estaba pidiendo ayuda en la entrada hace unas semanas? Tú me diste comida». Ana pensó por un momento, hasta que su expresión cambió al reconocer quién era. «¿Tú?», preguntó sorprendida. «¿Pero por qué hiciste eso?». Paulo suspiró sintiendo el peso de la situación. «Quería probar a alguien importante para mí. Quería saber cómo trataría a una persona necesitada, sin saber quién soy realmente. Y tú pasaste la prueba, Ana. Fuiste más que amable». Ana se quedó sin palabras por un momento, claramente emocionada por la sinceridad de Paulo. Él sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. «Quiero ayudarte. Este dinero cubrirá el resto de tu carrera de enfermería y te permitirá dedicarte completamente a tus estudios, sin necesitar trabajar en 3 empleos». Ana dudó. «Pero no hice eso esperando nada a cambio», dijo, rechazando el dinero. «Ayudo porque creo que todos debemos ayudarnos». Paulo sonrió, conmovido por su humildad. «Lo sé, Ana, y es exactamente por eso que lo mereces. Quiero que uses este dinero para seguir tus sueños. Sé que serás una enfermera increíble y harás una diferencia en la vida de las personas». Tras algo de reticencia, Ana aceptó la ayuda, y Paulo se despidió con una sensación de paz que no sentía desde hacía semanas. Al menos había hecho algo bueno en medio de todo el sufrimiento. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ahora sentía que estaba haciendo lo correcto. Podría seguir adelante, sabiendo que, a diferencia de Larisa, él tenía la capacidad de ser generoso y compasivo. La mañana del sábado de la boda, Paulo despertó con una extraña sensación de calma. Sabía que estaba a punto de enfrentar un momento difícil, pero también sabía que era la decisión correcta. La boda había sido planeada con detalles meticulosos, una ceremonia grandiosa y una fiesta que sería comentada por meses. Pero para Paulo, lo que importaba no era la fiesta ni las expectativas de los demás. No podía casarse con alguien que no lo respetaba, que no lo amaba por lo que era. A las 2 de la tarde llegó a la iglesia, donde todos esperaban para presenciar el gran evento. Los invitados estaban elegantemente vestidos, los empresarios, los hacendados y los políticos estaban allí, listos para asistir a la boda. Cuando Larisa llegó, estaba deslumbrante con un caro vestido de novia, pero para Paulo todo eso ahora parecía irrelevante. Ella entró en la iglesia con una sonrisa orgullosa, como si fuera la gran vencedora, como si estuviera exhibiendo el premio que había conquistado.
Se acercó al altar y susurró: «Estás guapo». Pero Paulo ya no podía ver esa sonrisa de la misma manera. El sacerdote comenzó la ceremonia y habló sobre el amor verdadero, sobre el compañerismo y el respeto mutuo. Paulo miraba a Larisa, intentando imaginar cómo podría pasar el resto de su vida junto a ella. Sabía que no podía. Sabía que eso no era amor, sino una transacción. Necesitaba ser honesto consigo mismo y con todos los presentes. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algo que declarar en contra del matrimonio, Paulo dio un paso al frente. La iglesia quedó en un silencio absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia él, y Larisa se puso visiblemente nerviosa. «Tengo algo que decir», dijo Paulo, con una voz clara y firme. Los murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia, pero Paulo no dudó. «Hace 3 semanas decidí probar el carácter de la mujer con la que iba a casarme», comenzó, sin apartar la mirada. «Me disfracé de mendigo y le pedí ayuda a Larisa en la puerta de este restaurante. Lo que ella hizo fue humillarme públicamente, llamarme vagabundo e irresponsable». Larisa intentó interrumpirlo, pero Paulo no la dejó hablar. «Me trató como si no fuera nada, y eso fue solo un reflejo de lo que realmente piensa de las personas que considera inferiores. Ella nunca me amó. Me amaba por lo que represento, no por lo que soy». La iglesia estaba en shock. Algunos invitados comenzaron a susurrar. Otros estaban paralizados por la revelación. Pero Paulo estaba tranquilo. «No puedo casarme con alguien que trata a los demás con tanto desdén, y es por eso que estoy dejando este anillo en el altar ahora. Este matrimonio nunca sucederá». Con un gesto tranquilo se quitó el anillo de su dedo y lo colocó suavemente sobre el altar. El silencio se rompió por los murmullos, pero Paulo ya había tomado su decisión. No se arrepintió. No había vuelta atrás. Necesitaba ser fiel a sí mismo.